porque usted debe conocer bien su Biblia, cómo está estructurada. Ahora, le invito para que usted, además de aprenderse la estructura o el canon como está en nuestras Biblias protestantes o cristianas, también que usted la pueda comparar a otros canos. ¿Cómo es eso? Usted dígale a su pastor que le ayude a comparar el canon de la Biblia protestante, que es la que tenemos, compararla, por ejemplo, con la Biblia hebrea, el canon hebreo. Se dará cuenta que en el canon hebreo, en este caso el Antiguo Testamento, no está en el mismo orden en que la tenemos nosotros en nuestra escritura, y eso llama la atención. Muy poco le ponemos atención a ese orden, porque se nos ha enseñado siempre es el orden como aparece en nuestra Biblia protestante o cristiana. Y le invito también para que usted pueda hacer una comparación, entonces, un paralelismo entre los 66 libros como está en nuestra Biblia, el orden en el que está en la Biblia hebrea, la Stuttgartense en este caso, y cómo está en la Biblia católica o en la Septuaginta. Se va a dar cuenta que el orden es muy diferente. Y usted debe saber eso, usted debe conocer eso, porque usted va a exponer la palabra de Dios. Amén. Llama la atención, por ejemplo, que en el canon hebreo, si uno busca el orden, se da cuenta que después de Proverbio está Ruth, por ejemplo. Pero no por casualidad está allí, no porque no encontraban cómo ordenar el canon hebreo, sino que el último capítulo de Proverbios habla de ¿qué? De la mujer virtuosa, e inmediatamente viene el libro de Ruth como un ejemplo de una mujer virtuosa. Llama la atención cómo el canon hebreo fue organizado de una manera tal para enseñarnos, para formarnos. Tiene una intencionalidad. El orden en el que tenemos nosotros, nuestro canon, es un orden temático, ¿verdad? Usted lee Torá, libros escritos, proféticos, profetas menores, mayores, evangelios, etcétera, etcétera. Tiene un orden temático, pero en el hebreo tiene una intencionalidad de una enseñanza. Nosotros tenemos que el Antiguo Testamento, o lo que llamamos Antiguo Testamento, el último libro es Malaquías. En el canon hebreo es primero y segundo libro de Crónicas. Los hebreos tienen al libro de Crónicas, porque es un solo libro, como el Apocalipsis. Interesante. Del Antiguo Testamento. Pero como nos hemos solamente encapsulado en nuestro orden, en nuestra Biblia, pensamos que es el único que existe. No existen otros órdenes. Por ejemplo, usted va a encontrar entonces que la Biblia católica tiene otros libros adicionales que se le conoce como libros apócrifos. ¿Es bueno leer esos libros? Claro que sí, son libros históricos. Muchos se cohíben de leerlo, por supuesto. Usted no va a hacer sermones ni va a tomar esos textos como palabra de Dios. Mira que Macabeo dice, no, usted puede citar estos libros como una cita de un libro, como lo hace cuando cita cualquier otro libro histórico. Pero los libros apócrifos nos dan la información de lo que ocurrió entre Malaquías y Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento. Es decir, durante esos 400 años de silencio hubo escritura, si es verdad, se escribieron libros, si es verdad, no hubo profeta, no hubo inspiración, es verdad, pero existen esos libros que de alguna manera nos ayudan, nos dan información importante. Por ejemplo, uno de ellos dice que Jeremías, cuando vio que Nabucodonosor venía a invadirlos, ¿qué hizo? Tomó el arca del pacto y la escondió. Interesante, está en uno de los libros de apócrifo. Y el Espíritu de Profecía dice lo mismo. El libro del Espíritu de Profecía dice que manos piadosas escogieron el arca del pacto y cuando fueron a buscarla no sabían dónde la habían escondido. Y ella dice, permanece allí
hasta el día de hoy o hasta que Dios disponga que se encuentre. Entonces, el conocer, lo primero que usted debe hacer para poder exponer las escrituras de una manera correcta, efectiva y eficaz, es conocer su Biblia. Ahora, nosotros tenemos la Biblia dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Por unos momentos olvídese de esa división, porque resulta que no hay nada antiguo y no hay nada nuevo. Esa división muchas veces nos ha hecho daño. Lo que hay es una adaptación, lo que hay es una renovación, lo que hay es una operatividad de lo que había en lo que incorrectamente, y discúlpenme, llamamos Antiguo Testamento. Porque ahí no hay nada antiguo, nada cambió. Lo que hubo fue una renovación, una adaptación. Jesús hizo operativo y aplicable al tiempo de Él y a nuestro tiempo aquello que se había hecho ineficaz, ineficiente por la mala interpretación de las Escrituras. Por eso Él dijo: no penséis que yo vine a abolir la Torá, la ley de los profetas. No, yo no vine a hacer eso. Yo vine a llenar los espacios vacíos. Yo vine a cumplir. Yo vine a enseñarles a ustedes cómo interpretarla de una manera correcta. Entonces, es importante, fíjense, en el libro de Lucas, si vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 24, nos encontramos que Jesús allá en su encuentro con Cleofas y su compañero o compañera de camino allí, dice el versículo 44, Lucas 24, 44, dice esta versión: y Él les dijo: estas son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí. ¿En qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los... Interesante. Jesús aquí utiliza la división de la Biblia o el canon hebreo, porque el canon hebreo está dividido en tres partes: la Torá, la ley, los Nibiim, los profetas, y los Ketubim o los escritos. Ley, profetas y escritos. Llama la atención cómo Jesús hace una referencia directa ¿a quién? A la división del canon hebreo. A la división del canon hebreo. Así que mi invitación es para que usted pueda de alguna manera no solamente aprenderse el orden el cual está en su Biblia, sino compararlo con estos canon como la hebrea y la católica en este caso, para que usted vea entonces esos libros que fueron añadidos, ¿verdad? Que conocemos como libros pseudoepígrafos o apócrifos, pero que de alguna manera nos dan una información histórica, cultural, ideológica, filosófica del momento en que se escribieron, para que usted pueda conocer el trasfondo cultural de lo que está estudiando. Porque hay fíjense, muchas veces y tristemente ha ocurrido un divorcio entre la teología bíblica y la teología aplicada, la hermenéutica y la homilética. Ha habido un divorcio, un abismo. Y usted ha escuchado decir a muchos que al no saber traducir como pastor, como líder, lo que aprendí en el aula, no saberlo traducir de una manera clara, útil y sencilla a la iglesia, para excusarme digo: oye, sinceramente hubieron materias que vi en el seminario que no me sirven para mi ministerio. Yo no sé para qué vemos griego y hebreo. Disculpen lo que voy a decir, pero esa es la expresión máxima de la ignorancia.
Alguien que diga que para qué vio los idiomas bíblicos. ¿Y cómo vas a entender la Biblia entonces? Si no vas al hebreo y no vas al griego, ¿cómo puedes entender las escrituras? Pero vuelvo y repito, ha habido un divorcio, una brecha, una separación inmensa. Y creo que es hora de que esa brecha vaya disminuyendo. Amén. Les invito, díganle a sus pastores, pastores, enséñanos griego, enséñanos hebreo. Así como se motiva a estudiar el inglés, excelente. Pero ¿por qué no se motiva a estudiar también el hebreo y el griego? Escuché a alguien decir, si quieres entender la escritura, aprende inglés. Y yo, perdón. Sí, porque los mejores libros de teología están en inglés. No, perfecto. Pero si yo quiero entender la Biblia, yo no voy a aprender inglés. Yo voy a aprender hebreo y griego, no inglés. Yo sí aprendo inglés porque, bueno, la sociedad y es un idioma que debe aprenderse, pero no para entender las escrituras. No tiene lógica. Mi invitación, porque resulta que el idioma en el cual fue escrito las escrituras es en el hebreo y en el griego, apreciado. Y lo que usted tiene en su mano es una traducción. Gloria a Dios por eso, amén. Pero en las traducciones pierde mucho significado y nos hemos estado perdiendo de una profundidad, de una bendición de parte de Dios al no estudiar los idiomas bíblicos. Le voy a dar un ejemplo y perdónenme, como le dije al grupo allá, perdónenme de antemano por lo que voy a hacer. Sé que al decir lo que voy a decir, voy a causar cierta incomodidad en algunos. Vamos a Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28 está el texto base de esta nueva filosofía, de esta nueva disposición de la iglesia, ¿verdad? De enrumbar la iglesia o dirigirla hacia el discipulado. Esta es una Biblia textual, se la recomiendo. Es una traducción literal del griego al español, muy buena. Tengo aquí, por ejemplo, esta es una traducción hebraica del Nuevo Testamento, del hebreo al español. Los dos puntos de vista, el punto de vista del idioma griego y el punto de vista del idioma hebreo. Se la recomiendo también. Ahora, fíjense, le voy a leer aquí Mateo 28, versículos 19 y 20. Nuestras traducciones dicen así. Esta dice, id, pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer. Interesante, obedecer. Traducción correcta. A obedecer todas las cosas que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, de los siglos, dice la versión. Cuando yo busco las 4 palabras principales en este texto, encuentro que es id, discipulad, bautizándolos y enseñándolos. ¿Okay? Son las 4 palabras principales. En la traducción en el castellano parecieran 4 verbos. Y parecieran que los 4 verbos están en imperativo. Id, discipulad, bautizad y enseñar. Pero cuando voy al griego yo no encuentro eso. ¿Cómo hacemos acá? Cuando voy al griego encuentro que id es un participio. Interesante. No es un verbo, es un participio. Cuando voy a discipular es un verbo. Ahí sí está en un verbo. Cuando voy a bautizar es un participio, no es un verbo. Y cuando voy a enseñar tampoco es un verbo. En el griego es un participio. Claro, el participio es un modo verbal, muy bien.
tiene las características de verbo y adjetivo, muy bien. Pero lo que llama la atención, apreciado, es que cuando yo voy al idioma griego me encuentro con 3 participios y un verbo. No con 4 verbos, sino con 3 participios y un verbo. Y me encuentro que con el verbo principal es discipular, es el verbo principal. Y está en modo imperativo, lo que indica que es una orden. No hay condicionamiento, no hay allí si podemos, si queremos, tal vez, puede ser, si tengo tiempo, no me dice el texto. Es una orden, discipulad. Y encuentro que los otros participios, tanto el participio que está antes del verbo principal, que es id, y los otros 2 participios, que es bautizar y enseñar, es la manera, es el medio por el cual se va a realizar la acción del verbo principal, que es discipular. Llama la atención, apreciado, que cuando uno va a las palabras, a la morfología, me dice, este id, por su morfología, me está indicando que es una acción previa, obligatoria antes la acción del verbo principal. Y es tal la unidad entre id y discipular que están unidos no solamente gramaticalmente, sino sentimental, emocionalmente, imagínense. A tal punto que como este id, aunque es un participio, absorbe la naturaleza gramatical del verbo principal, discipular. Y por eso se traduce como id, como que si fuera un imperativo. Pero no es tan imperativo, porque es un participio aoristo. No es tan imperativo. Pero está tan ligado, tan unido, tan casado, que la gramática no me permite separar ese id de discipular. No me lo permite. A tal punto que absorbe de alguna manera la naturaleza del verbo principal. Es decir, para discipular, te está diciendo el texto, primero tienes que. Una traducción sería, no hay un equivalente exacto en el castellano para los participios. Algunas veces se puede traducir como nuestro gerundio. Sería algo como yendo. Por tanto, yendo, discipulad. Están unidos allí. El texto no me dice, espera que vengan. No dice eso. Dice que debes ir. Para que la acción del verbo principal, discipular, se dé, primero hay que. Sin esa acción, no hay. Pero llama la atención los otros 2 participios que están en presente. Son acciones continuas con el verbo principal y es el medio a través del cual se realizará la acción principal del verbo. Para salir de la duda, por supuesto, dije, bueno, voy a consultar a un doctor en teología y le consulté por WhatsApp. Y él me respondió de la siguiente manera, no sé quién me está escribiendo, pero si me estás escribiendo y preguntando es porque me conoces y te voy a responder. Una traducción de la morfología de ese texto sería, por tanto, yendo, discipulad por medio, a través del bautismo y la enseñanza. Esa es la traducción. Dije, no me voy a quedar así, le voy a preguntar a una experta en el idioma castellano a ver qué me dice. Yo digo, profesora Guillermina, tal vez usted la conoce. Mire, profe, si vamos no le dije que no le presenté el griego, sino en castellano. Profesora, en castellano, miren, estos 2 son participios. ¿Qué me está diciendo eso? Eso te está diciendo que la manera de hacer el verbo principal es a través de ello. Quiere decir que para ser discípulo debo. Por tanto, yendo, van a ser discípulos. Pero los discípulos se hacen a través del bautismo y la enseñanza, hermano.
no hay tal cosa que un discípulo, se puede hacer un discípulo y después que haga el discípulo, bautizarlo. No, eso no me lo dice el texto. Eso no me lo dice el texto. El texto me dice que yendo, ese yendo es que vas a preparar a alguien para que sea un discípulo. Y ese trayecto, esa preparación no tiene un tiempo determinado. Porque en el verbo griego, a diferente del nuestro, el nuestro nos indica la temporalidad de una acción. Esa acción fue en el pasado, presente, futuro. En el griego no necesariamente. En el griego no me quiere decir necesariamente la temporalidad del verbo, sino el tipo de acción. Tipo, no temporalidad. Así que cuando usted ve la estructura de Mateo 28, no me está hablando de momentos determinados, me está hablando de un sistema continuo, progresivo hacia el futuro. Porque llama la atención que en el griego hay pocos verbos futuros. ¿Por qué? Porque el verbo o el accionar del verbo presente es lo que garantiza el futuro. Si no hay una acción en el presente, no hay futuro. No hay futuro. No existe el futuro. Al menos que yendo, bautizando y enseñando se hagan discípulos. Eso es lo que me enseña a mí el griego, hermano. No me enseña otra cosa. El griego me dice, el idioma me dice es yendo, mira, vas a preparar, vas a educar a alguien para que aprenda a ser un discípulo. Pero esa preparación no lo va a convertir en no va a convertir en un discípulo. Porque para convertirse en un discípulo debe ser bautizado y debe ser enseñado. Así que la iglesia nunca va a dejar de bautizar, amén. No puede dejar de bautizar. No puede dejar de bautizar. Porque es a través del bautismo y la enseñanza que se hacen discípulos. La iglesia había hecho discípulos, sí, siempre como iglesia. Lo que pasa es que no lo habíamos hecho de una manera correcta. Esa es otra cosa. Pero es que siempre hemos discipulado. ¿Por qué, hermanos? Mire, cuando yo voy a las escrituras, no encuentro tal cosa que enseñanza por un lado, discipulado. No, eso es lo mismo. Si usted está aquí es porque usted es un discípulo, amén. O sea que sí hemos discipulado, porque usted está aquí. El asunto es que no lo habíamos hecho de una manera correcta. No lo habíamos hecho de una manera correcta. Porque la persona para ser discípulo primero tiene que saber lo que es un discípulo. Entonces si yo agarro a alguien y lo bautizo y si no sabe que es un discípulo, ahí es donde está el problema. Que no se preparaba a ese candidato para que fuera un discípulo del Señor. Usted y yo hemos sido llamados para ser discípulos. Ahora, ¿cómo entendí yo eso, hermano? Cuando fui al idioma, pero en la traducción yo no iba a ver eso. Nunca. En la traducción, cuando yo leo, voy a ver ¿cuántos verbos? 4 verbos. ¿Y los voy a ver en qué? En imperativo, pero cuando voy al griego me encuentro de que, ¿qué pasó aquí? ¿Es importante los idiomas bíblicos? Sí, hermanos. Ya quítense esa cosa de la mente. Algunos le tienen fobia al griego, al hebreo, hasta los muchachos allá, algunos, una fobia. Un joven vio hebreo 1, hebreo 2 y dijo, más nunca vuelvo a ver hebreo. Y este muchacho aquí que va a predicar entonces, no. Es necesario, apreciado, que se pueda cerrar esa brecha entre la teología aplicada, la homilética, y la teología bíblica, la hermenéutica. Pero para eso necesitamos entonces de alguna manera tomar las herramientas. Y hoy en día existen muchas herramientas para aprender. ¿Sí? Hoy en día no hay excusa. ¿Tiene usted que ir a estudiar teología para aprender los idiomas bíblicos? No.
Yo tengo familias, primos, tengo 2 primos que saben más hebreo y griego que yo y tienen 6º grado. Pero la disposición de esos 2 hombres los ha convertido en grandes predicadores, porque ellos se dispusieron a aprender el idioma griego, el idioma hebreo, para estudiar de una manera correcta y clara las Escrituras. Ahora, vamos al libro de Hechos, el capítulo 17. El capítulo 17, el versículo 11. Dice esta versión, 17:11 dice: y estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica, y recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran. Se hizo un estudio en la iglesia, a nivel mundial de las iglesias, para ver cómo estaban nuestros índices de estudio. Y la iglesia adventista va en caída libre. Creo que la última quedamos en 7º lugar, si no me equivoco. Los bautistas están por encima, los evangélicos, testigos de Jehová, imagínate, los mormones creo que también. ¡Wow! La iglesia adventista está entre el 7º lugar o va en caída libre, porque no se está estudiando la Biblia, apreciado. No se está estudiando las Escrituras. Es más fácil el viernes en la noche estudiar una prioridad, porque me toca predicar mañana, ¿verdad? Entonces me estudio la predicación, un tema de la prioridad, y lo predico. ¿Sabe qué está haciendo usted allí? Vulgarmente hablando, está vomitando. Eso es un vómito. Cuando usted toma algo, ¿verdad? O me toca predicar y me paro a las 6 de la mañana el sábado y me aprendo allí. No, yo a los muchachos, yo les doy duro, hermanos. Y por eso los tomo usted como mis estudiantes. Yo les doy fuerte a ellos. Porque uno tiene una gran responsabilidad. Y uno no puede jugar con esa responsabilidad que se nos ha dado. Dice que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Recibían la palabra con toda solicitud, eran de mentes abiertas, pero ¿qué hacían? Escudriñaban ¿cuándo? Cada día las Escrituras a ver si lo que el pastor dice es verdad. Usted no se puede quedar por lo que yo le dije aquí, y si lo que yo le dije es mentira. Y usted va a repetir lo que yo digo y usted no sabe si es verdad o es mentira. Usted debe escudriñar, debe estudiar. Necesitamos aprender a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Que hay que formar hábitos, sí, de estudio, de lectura. Si a usted no le gusta leer, va a estar complicado. Si usted no tiene el hábito de la lectura, va a estar complicada. Pídale a Dios durante estos días que le dé el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Que usted sienta amor. Yo le comentaba al grupo que estaba conmigo allá que los hebreos utilizaban una metodología para enseñarle a sus hijos las Escrituras. Ellos lo introducían al estudio de la Torah a los 5 años de edad. A los 5 años. Ellos hacían pasteles y en esos pasteles grababan textos bíblicos. El niño veía el texto bíblico que estaba allí y comía el pastel. Y el profesor o el maestro le decía: así es la palabra de Dios. Grababan texto en tablas de madera, textos bíblicos, le echaban miel. Los niños lamían, le decía: así es la palabra de Dios. Los llevaban a un río de agua limpia, cristalina, pura, cuando tenían sed, hacían que bebieran agua y le decían: así es la palabra de Dios. ¿Usted cree que ese niño al crecer iba a tener fastidio a estudiar la Biblia? No, por eso es que usted lee que David decía: oye, yo me deleito en la ley de Dios. Para mí es un gozo, un deleite. Desafortunadamente, ¿saben? Hay hermanos que sufren de insomnio. Abren la Biblia y se duermen. Es un milagro. Milagro. No pueden dormir, pero abren la Biblia
Y dice, bueno, ahí está la solución a su insomnio, hermano, ahora la vi. Porque no estamos acostumbrados, porque no hacemos el hábito de la lectura. Haga el hábito de la lectura. Colóquese en las manos de Dios y verá cómo cambiarán todas las cosas. Fíjense, yo crecí en esta iglesia y le doy gloria a Dios por eso. Desde pequeño he estado aquí, no conozco otra, siempre he estado en la iglesia. Estuve en primario, infante, menores, clubes. Pero yo crecí escuchando y viendo en el rincón infantil que David era un niñito chiquito y flaquito cuando peleó con Goliat. Y yo crecí creyendo eso. Y cuando yo me pongo a estudiar la escritura, ¿de dónde sacó esta gente eso, Dios mío? ¿Dónde están las escrituras? En ninguna parte sobre la tierra está que David era un niño chiquito y flaquito. Alguien lo dijo y nosotros lo tomamos por costumbre, folclore o tradición. Alguien lo dijo y nosotros lo repetimos. Pero David no era ningún niñito, ningún chiquito, ningún flaquito cuando peleó con Goliat. Es más, el Espíritu de Profecía dice que era un joven bien proporcionado y definido. Imagínese, cuando usted lee eso allí, ¿qué se imagina? Bien proporcionado y definido. Y eso está allí en el Espíritu de Profecía y siempre lo hemos leído. Pero fíjense, cuando ya usted tiene prejuicios, cuando usted tiene ya preconceptos y ideas preconcebidas, usted va a la Escritura y lo lee 1000 veces y usted no lo va a ver. Porque hay muchos prejuicios, muchos preconceptos, mucha tradición, mucho folclore en nuestra iglesia todavía. No, David era como el porte de Saúl. ¿Y de qué tamaño era Saúl? Dice que sobrepasaba a cualquiera del pueblo hombro hacia arriba, imagínense. Así era David. No era así que más nunca, por favor, por amor a Dios, no vuelva a enseñar que David era un niñito flaquito, porque eso es mentira, hermano, eso es mentira. Yo escuché a algunos decir, y no sé, aquí dice, que Moisés era tartamudo. ¿Ha escuchado usted eso? Espero que, sí lo escuché, espero que en el enlace y no aquí en la iglesia. Porque como usted lee la traducción que dice que era tardo, inmediatamente usted interpreta en su traducción que era tartamudo. Pero eso es mentira, hermanos. Moisés no era ningún tartamudo. Usted le dice a un hebreo que Moisés era tartamudo y eso le da un ataque, eso le da una cosa. Porque si hay alguien en la tradición y en la historia hebrea que era elocuente y bien hablado, era Moisés. Es más, Hechos capítulo 7, Esteban dice que era un hombre poderoso en hechos y palabras. Pero a alguien se le ocurrió decir, como lee en la traducción, tartamudo, entonces, o tardo en el habla, entonces alguien dijo, Moisés era y usted se lo creyó. Y usted lo repite en las predicaciones. Nunca más vuelva a decir esa cosa, hermano. Moisés no era ningún tartamudo. ¿Qué está diciendo Moisés allí? Patriarca y profeta lo explica muy bien. Profeta, ahí está en Patriarca y Profeta. Ella dice que ya él tenía 40 años sin hablar el idioma egipcio. Por lo tanto, no lo hablaba con fluidez, con facilidad. ¿Y qué le dice Dios? Tranquilo, allá está tu hermano Aarón, tú le hablas a él en hebreo y él te va. Eso es lo que está diciendo usted. ¿Es importante entonces los idiomas bíblicos? Son importantes. Otro. Y bueno, tengo un poco, pero no quiero tampoco desanimarlos, ¿no? Yo escuché una vez decir que la expresión que Lea, dice la escritura que Lea era de ojos delicados, ¿verdad? Tiernos. Yo escuché a alguien decir que era visca. Ay, Dios mío, no, hermano. Lea no tenía ningún defecto físico. El hebreo dice literalmente
y los ojos de Lea eran tan hermosos como los de Raquel, que era de hermoso parecer. Así dice el hebreo. Ahí no dice nada, hermano. En la tradición y en la historia hebrea no hay nada que diga que Lea era visca, virola o tenía. No, hermano. Eso es mentira, hermano. Eso es falso. Ni David era un niñito chiquito, ni Moisés era tartamudo y mucho. Pero entonces, ¿se imaginan? Bueno, la tradición hebrea enseña que Lea y Raquel eran gemelas, pero que Raquel nace primero, Lea nace primero y por eso tenía que casarse primero. ¿Por qué creen ustedes que Jacob no la reconoció el día de la boda? Pues estaba borracho. Estaba borracho, no. O estaba muy oscuro. No, por favor. No. Nada de eso, hermano, nada de eso. Pero desafortunadamente nos hemos acostumbrado y nos hemos quedado simplemente, mire, si las escrituras se escribieran todas estas explicaciones, usted tuviese una. Aquí entonces es importante a la hora de estudiar las escrituras, usted va a la Biblia de una manera inductiva, canónica, por supuesto, va a las escrituras porque la verdad debe emerger de ella y usted no aplicarle sus preconceptos o prejuicios, pero también hay otras herramientas. Por ejemplo, la tradición hebrea, la historia hebrea. Es importante, hermano, es importante. Yo he entendido muchas cosas estudiando la tradición hebrea. Muchas cosas que usted no va a encontrar en la Biblia. Y me llama la atención porque antes de estudiar la tradición hebrea, yo leí el Espíritu Profecía y creía que todas las cosas que ella escribía eran únicas. Y resulta que están en la tradición hebrea. Un rabino leyó el libro de Espíritu Profecía, Patriarca y Profeta, y dijo, ¿cómo sabe esta mujer esto si eso está en nuestra tradición? Inspiración de Dios. Amén. Es decir, el Espíritu Profecía también es un libro de pensamiento hebreo. No es pensamiento norteamericano. Usted no lo puede leer con pensamiento occidental, las escrituras, ni la Biblia, ni el Espíritu Profecía, porque entonces usted va a sacar unas conclusiones erradas, completamente erradas. Ahora, otra característica que necesitamos entender entonces, es importante tener varias traducciones, ¿sí? Nunca estudio las escrituras con una sola traducción. No se acostumbre a una sola traducción. Estudie varias traducciones. Es importante estudiar varias traducciones. Voy a dar un ejemplo rápidamente. Yo leí en Éxodo 25, 26, no me acuerdo, ya usted a lo mejor sabe la cita, donde habla de las capas que se colocaban al tabernáculo, ¿verdad? Dice de cabra, etcétera, etcétera. Y hay una versión que dice, y se colocaban pieles de tejón. ¿Sí han leído, no? Pieles de tejón. Yo, por supuesto, me imaginé el tejón mielero, que uno reconoce ese mamífero, más o menos, que tiene una franja como el zorrillo, ¿no? Un tejón mielero. Y dije, oye, pero tantas pieles de ese. Pero no sé que comparando las versiones, me encuentro que la nueva versión internacional dice pieles de delfín. Y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Una cosa es un tejón y otra cosa es un. E investigando me doy cuenta que sí, la traducción correcta es allá. Que las pieles que se colocaban eran de un mamífero marino que existía en el Mar Rojo, que está extinto, por supuesto. Familias de la foca, de las vacas marinas, elefantes marinos, que tiene una piel de este grueso, ¿verdad? Que lo colocaban sobre el tabernáculo para protegerlo del sol y de todas esas cosas. Pero si yo me quedo con esa sola traducción, dice tejón, mi mente se imaginaba era el mamífero terrestre. Y resulta que no tenía nada que ver con el mamífero terrestre. ¿Se dan cuenta? Compare varias versiones. Tenga la Dios habla hoy, nueva versión internacional 1995, una traducción textual, hebrea, griega. Tenga varias versiones. Si usted y yo no sabemos hebreo y griego, pero queremos llegarle lo más cercano a lo que el autor o el escritor, porque el autor es el Espíritu Santo, pero si usted quiere llegar lo más cercano a lo que el escritor quiso decir, estudie varias versiones. Y al estudiar varias versiones y compararlas, usted entonces se dará una idea
más o menos, porque todavía no clara de lo que está diciendo él o lo que el escritor quiso decir. Otro ejemplo. ¿Alguno tendrá aquí la Dios habla hoy por cosas de la vida? Ninguno la tiene. Muy bien. Mateo 28:1. Si usted lee en cualquier versión, dice que las mujeres fueron al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana. Cuando usted lee al amanecer del primer día de la semana, inmediatamente se imagina que Jesús resucitó. ¿En qué momento? El domingo, pero ¿en qué momento? Porque dice al amanecer del primer día de la semana. Pero si usted lee la Dios habla hoy, ¿cómo dice? ¿Alguno la tiene por ahí? ¿No la buscó por ahí? Si usted lee la Dios habla hoy, dice que al pasar el sábado, después del sábado, la Dios habla hoy. Allá. ¿Esa es la Dios habla hoy? No, hay una, ¿será que es más? La que yo tengo dice algo así, al pasar el sábado. No, todas dicen al amanecer, todas dicen así, al amanecer. Lo que les quiero dar a entender es que la traducción correcta dice, pasado el sábado. No. Fíjese, dice así el griego, pasado el sábado. No. El griego dice así, olvídense de amanecer. Pasado el sábado, cuando comenzaba las primeras horas del primer día de la semana, la mujer. ¿Cambia por completo? Claro que sí. ¿Cómo? Pero para nosotros amanecer del día es cuando está aclarando. Pero para el hebreo, ¿cuándo comienza el día? Bueno, a las 6 no, cuando se oculta él. Eso me cambia por completo a mí el momento en que Jesús resucita. ¿Se dan cuenta? ¿Poder qué? Ellas fueron a la tumba cuando pasó el sábado. Y ustedes cuando llegaron a la tumba ya no estaba Jesús. Pero no era en la mañana. El sábado, para nosotros el sábado en la noche, que sería el domingo en la noche. Pero fíjense cómo puede cambiar, hermanos, nuestra perspectiva de las escrituras. Y hemos ido comparado varias traducciones, sin ir a dónde. No hemos ido al hebreo ni al griego, hemos comparado traducciones y hemos visto la gran diferencia, hermano. De que usted tome conciencia entonces que cuando el pastor Brito les va a explicar cómo hacer sermones, cómo esquematizarlos, los tipos de sermones, cómo hablar en público, pero eso es importante también en base a lo que usted esté diciendo también, hermano. Y que usted lo que esté diciendo sea la palabra de Dios. Amén. De tal manera que ocurra lo que dice en Lucas 24. Fíjense lo que dice el Evangelio según Lucas, el capítulo 24, el versículo 32. ¿Qué ocurrió con aquellos dos personajes camino de Emaús cuando escucharon la palabra de Dios y se dijeron el uno al otro? ¿No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando nos abría Cuando usted abra las escrituras en un grupo pequeño, ¿qué deben hacer los corazones de las personas? Deben arder los corazones. Pero arderán en el momento que usted abra y explique y predique correctamente lo que dice la Biblia. Amén. No lo que dice un cuento, no lo que dice un video, no lo que yo me aprendí no. Lo que cuando usted exponga de una manera clara, útil y sencilla, pero profunda,
la palabra de Dios, entonces usted estará haciendo discípulos. Usted estará discipulando. Usted estará haciendo que los corazones ardan y no que se sientan incómodos o se sientan allá aburridos al escuchar, sino que los corazones ardan. Otra característica que usted debe tomar en cuenta, apreciado, son las estructuras literarias de la Biblia. ¿Las qué? Estructuras literarias. Eso no lo toma en cuenta, pero nadie. Yo no he escuchado la primera predicación de una estructura literaria. ¿Ustedes se dan cuenta que la Biblia repite mucho las cosas? Sí, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Eso se le conoce como paralelismo, esa comparación, ¿sí? La Biblia compara mucho. Para la mente occidental eso no es muy común porque nosotros no repetimos las cosas. El hebreo le gusta repetir las cosas. José le dijo al faraón: el sucederte el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Es decir, cuando usted encuentra en las escrituras que algo se repite, como estamos viendo en el libro de Daniel, ¿verdad? En la lección de escuela sabática, usted estudió en la primera lección que hay una estructura. A ver, ¿cómo se llama esa estructura? Un quiasmo. ¿Sí se acuerda? La primera lección. ¿Por qué el autor del folleto de escuela sabática no comenzó explicando el capítulo 1 de Daniel de una vez? Sino que lo llevó a usted a entender la estructura literaria del libro para que usted, cual mapa mental, cual mapa conceptual, usted fijara el tema central en su mente, usted tuviera la estructura literaria del libro de Daniel en su mente, para que cuando usted fuera versículo tras versículo, capítulo tras versículo, usted pudiese relacionar los textos uno con otro, los capítulos uno con otro. ¿Qué sucede? Usted comienza a estudiar el capítulo 1 de Daniel y cuando llega al último versículo del capítulo 12, ya usted ni se acuerda lo que leí en el capítulo. ¿Qué leí? ¿Y dónde está eso? Las estructuras literarias, como el quiasmo en el libro de Daniel, nos ayudan a entender cuál es el tema central del libro. Por eso es que usted ve entonces que en el libro de Daniel, el capítulo 2 tiene su paralelo con el capítulo 7, ¿verdad? El capítulo 3 con el capítulo 6. Y en el centro queda ¿qué? El capítulo 4 y el capítulo 5. Eso es un quiasmo. Sí, una estructura. Usted encuentra que el capítulo 2 habla de los 4 reinos y eso se vuelve a repetir ¿dónde? En el 7, 4 reinos, por supuesto, amplía el significado. Usted encuentra que el tema del capítulo 3 se repite en el capítulo 6. ¿Acaso no es el mismo tema? Claro que sí. En el capítulo 3 hay un problema de adoración. Hay un decreto de muerte. Hay un remanente fiel y hay una liberación milagrosa. En el capítulo 6 usted encuentra un problema de adoración. Hay un decreto de muerte. ¿Hay un remanente fiel? Sí, Daniel. ¿Hay una liberación milagrosa? Sí. ¿Vieron el paralelismo? Y es interesante porque usted lo puede hacer con otro libro, con el libro de Esther. ¿Acaso en el libro de Esther no hay un problema de adoración? Claro que sí. ¿Hay un decreto de muerte? ¿Hay un remanente fiel? ¿Hay una liberación milagrosa? Eso es un paralelismo. Y al final de los tiempos ocurrirá lo mismo. Apocalipsis 13. Fíjense, eso es paralelismo, se repite. Es decir, cuando usted estudia las escrituras, entonces, tal cosa que Antiguo y Nuevo Testamento, no. Usted estudialo como un solo libro, porque ¿cuántos autores tiene la Biblia? Uno solo. Muchos escritores, pero un solo autor. Así que permanece la misma línea de pensamiento desde el Génesis al Apocalipsis. Hay una analogía, hay una armonía, no hay ninguna contradicción. Yo no puedo estudiar el Antiguo Testamento por una parte y el Nuevo Testamento por otra parte, así como no puedo estudiar Daniel sin estudiar el libro de Apocalipsis, porque es el mismo libro. Es más, si usted se da cuenta, hasta hay un paralelismo entre los dos escritores.
Daniel pasando por una situación difícil. Juan estaba pasando por una situación difícil cuando escribió el libro. Sí. Daniel era un anciano, llegó hasta ser anciano. Sí, interesante. Juan llegó a ser anciano. Sí, interesante. Daniel fue liberado de una manera milagrosa de la muerte. Juan también fue liberado. Sí, mira, hay un paralelismo tremendo hasta los autores. Es más, el único discípulo de Cristo, el único apóstol que murió de muerte natural fue ¿quién? Fue Juan, interesante. No por casualidad. Y que Daniel también haya muerto de una manera natural y pese a que lo intentaron matar, eso no es casualidad. En la Biblia no existen casualidad. Entonces, esa estructura que usted ve en Daniel también la encontramos en el libro de Apocalipsis. Se le llama ¿cómo? Quiasmo. El quiasmo entonces lo que hace es llevarme al centro del libro de Daniel, y el tema central de Daniel es el juicio. Y el tema central del libro de Apocalipsis es el juicio. No es casualidad. Pero eso usted lo podría captar de una manera maravillosa si vamos a las estructuras. Ya esas estructuras están elaboradas, usted no tiene que inventar ninguna estructura, ya están elaboradas, ya están, todas están hechas. Ya. Hay otra estructura literaria que es el acróstico o el acrónico. ¿Saben lo que es un acrónico, verdad? Los muchachos lo hacen mucho con el nombre de las novias, ¿no? Mi novia se llama María, M de mamá, A de amor, eso es un acrónico, ¿verdad? Coloco una palabra y le pongo su significado. Es interesante que esa estructura también está en la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 119 es un acrónico, un acróstico. Si usted va a una Biblia hebrea, se dará cuenta que los primeros 8 versículos comienzan con la primera consonante del alefato hebreo, con Aleph. Y los otros 8 comienzan con la segunda, así. Un orden perfecto. El libro de Lamentaciones. ¿Quién acá ha predicado el libro de Lamentaciones? Más bien no hemos lamentado. Pero si usted va al libro de Lamentaciones rápidamente, el capítulo 1, ¿cuántos versículos tiene? ¿Ah? Capítulo 1 de Lamentaciones. ¿Tiene cuántos versículos? 22. ¿Cuántas consonantes hay en el alefato hebreo? 22. Es interesante que si usted se va al hebreo se va a dar cuenta que cada versículo comienza en un orden perfecto del alefato hebreo. El capítulo 2 tiene ¿cuántos versículos? 22. Otro orden perfecto. Y si usted va al hebreo va a encontrar que está en el orden del alefato hebreo. El capítulo 3 tiene ¿cuántos versículos? 66. Si usted va al hebreo va a encontrar que cada 3 versículos comienza en orden perfecto el alfabeto hebreo. Y si usted va al capítulo 4, ¿cuántos versículos tiene? 22. Si usted va al hebreo y se da cuenta que hay un orden perfecto del alefato hebreo. Si usted se va al capítulo 5, ¿cuántos versículos tiene? Pero si se va al hebreo se da cuenta que está desordenado. Está desordenado. Entonces, ¿qué pasó aquí? Porque en el capítulo 1 hay un orden. En el capítulo 2 hay un orden. En el capítulo 3 me triplica ese orden. En el capítulo 4 encuentro otra vez el orden. Pero en el capítulo 5 hay un desorden. ¿Qué me está enseñando allí? El centro de esa estructura es el capítulo 3, versículo 22, 23, 24, donde se me da la seguridad de que no importe cómo esté el mundo y no importe cómo esté el desorden, como presenta el capítulo 5, Dios tiene el control de las cosas. Amén. Eso lo sacamos de una estructura literaria. Usted puede predicar con una estructura literaria, mire, hacer temas, pero no. Nos hemos conformado con la superficialidad, leer superficialmente las escrituras de una manera y ya. Y tratamos de alegorizarla, pues somos buenos alegorizando, inventando. Somos buenísimos. Vemos a Balaán con la mula y tiene 4 patas y usted quiere sacar una lección de las 4 patas. Y dice, bueno, las 4 patas, norte, sur, este y oeste. Y mira, así como la mula tiene 4 patas, nosotros debemos ir a todo el mundo, norte. Eso se llama alegorización. Por eso es que en nuestras iglesias, apreciado, uno escucha muchas cosas raras desde el púlpito. Muchas interpretaciones extrañas. Porque no se está estudiando de una manera
correctas las escrituras. Yo escucho a los muchachos decirme en las clases, cuando van a práctica ministerial, pastor, ¿sabe que el anciano de tal iglesia dijo esto y esto? Y yo, Dios mío, ¿de esa cuestión, hombre, eso? Entonces tener que explicarle a los estudiantes que eso no es así, y para que vayan a explicar, yo vi dónde está el pastor de ese hombre, Dios mío. Necesitamos los pastores enseñarle a nuestras iglesias. Los pastores son los maestros. Yo no predicaba en mis iglesias, yo le enseñaba a mis iglesias. Yo no prediqué, yo hace años que dejé de predicar a las iglesias, hermano. Yo comencé a enseñarle a mis iglesias. Los sábados en la mañana ellos sabían que yo no iba a predicarles, que yo les iba a enseñarles. Enseñaba hebreo, griego. No tengamos miedo de esos idiomas para que veamos cómo Dios nos va a bendecir grande, rica y poderosamente. Amén. Que Dios les pueda bendecir en esta hora, apreciado.